Carlos y Carlos, cuando tú quieras. Muy buenas a todos. Hola, gracias por estar aquí todos. Hoy, en efecto, decía Sonia que tenemos invitados y compañeros de lujo porque tenemos con nosotros a Patricia Guasch de las Islas Baleares, la portavoz, y a nuestro querido portavoz Fernando Giner, además miembro de la comisión permanente del comité permanente del Comité Ejecutivo Nacional. Ambos son dos personas, bueno, que yo creo que todos las conoceréis por diversas intervenciones y tanto internas como externas en el partido. Son los dos personas muy preparadas y muy comprometidas con Ciudadanos. Y luego quería deciros respecto al tema de hoy que ellos están aquí porque creo que tenemos también compañeros afiliados, tanto catalanes como valencianos y como de las Islas Baleares, y todos, digamos, tanto catalanes como baleares, tanto valencianos como de las Islas Baleares os podéis considerar en cierta forma damnificados por el concepto expansivo del nacionalismo expansivo catalán, que ha dado en acuñar esta especie de comunidad inexistente, un invento del siglo XX, que ellos llaman els països catalans, y que no disfrazan más que una de las características típicas del nacionalismo, que desde luego es un nacionalismo que cumple todos los requisitos. El nacionalismo catalán, pues de los nacionalismos, se sostiene en unos mitos, crea unos enemigos internos y unos enemigos externos, y luego también tiene unos territorios, unas demarcaciones soñadas, normalmente en periodos de máxima expansión territorial, pero frecuentemente incluso haciendo suyos otros territorios que nunca fueron parte de ese ente inexistente de los països catalans. Yo ayer estuve en Aragón, estuvimos con los compañeros de allí en las Cortes aragonesas, precisamente por el contencioso que estamos teniendo ahora para formar la candidatura de los Juegos Olímpicos de invierno del año 2030. Como muchos de vosotros sabréis, se quiere articular una candidatura de Pirineos. En esta candidatura de Pirineos estaríamos pues la parte del Pirineo catalán y la parte del Pirineo aragonés, pero resulta que aquí en Cataluña, con esa soberbia que muchas veces se hace gala, pues está pretendiendo pactar con el Comité Olímpico Español y el Gobierno de España una programación de pruebas con la que no está de acuerdo el Gobierno de Aragón. Entonces, claro, aquí el independentismo le gusta mucho sostener en solitario digamos, es que nosotros somos mejores, lo hacemos mejor que nadie, y realmente están boicoteando esta candidatura conjunta con Aragón en pie de igualdad. Y yo me refiero a Aragón hoy, que hablamos de los països catalans, porque los aragoneses también tienen sus agravios con el vecino de las intromisiones, que es esta Cataluña nacionalista, cuando ellos ven continuamente que la corona aragonesa, de la que formaba parte el Principado de Cataluña, pues resulta, y otros territorios, resulta que se convierte en la corona catalano-aragonesa, y a veces hemos llegado a leer el Reino de Cataluña. Por lo tanto, aquí hay un poti-poti de historiografía falseada por parte del nacionalismo catalán, que se ha expandido y ha damnificado a los compañeros tanto de Baleares como de Valencia. Entonces, ¿cómo se concreta eso? Se concreta con trasvases de dinero que salen del erario público del contribuyente y que van a alimentar todo tipo de entidades que puedan coadyuvar a la formación de este espíritu de los països catalans. Y, o sea, por tanto, se invierte mucho dinero, se invierten muchos esfuerzos y se procura crear redes que al final les sirvan para un sostenimiento del poder y perpetuarse en el poder. Aquí en Cataluña es lo que ha hecho el nacionalismo. Y el problema que tenemos, que es, yo creo, compartido, es que
este concepto dels Països Catalans se ha comprado, por decirlo así, como si fuera algo progre, en contraposición seguramente con la idea de la unidad de España del franquismo. Se peleó una entidad territorial imaginaria que sirviera a los intereses del nacionalismo catalán. Y eso, digo que se tiñó como de algo novedoso o progre, precisamente por ir contra el franquismo o por ser una idea ajena al franquismo y a la que promovía el franquismo de la unidad de España, España una grande y libre, decían. Y entonces, con el cambio constitucional de esta España constitucional unida pero diversa y con comunidades autónomas pues constituidas al amparo de la Constitución, algo que es súper moderno, que es la creación de este Estado en 1978, es inexplicablemente atacado no solamente por los nacionalistas, sino por aquellos que se consideran progres. Y entonces ahí es donde nos viene el problema, que el partido, que es el Partido Socialista, que es quien debiera defender los principios constitucionales, por ser, bueno, pues como de los partidos más centrados como ocurre en Europa, y con esto ya voy a acabar porque yo creo que es como una cuestión introductoria que seguramente nuestros compañeros ampliarán y corroborarán, pero el problema que tenemos, creo, compartido en Cataluña, en Islas Baleares y en Comunidad Valenciana, el problema que tenemos compartido es que los comunes, Podemos y el Partido Socialista compran la entelequia de estos países catalanes o les cuesta mucho de rechazar o al final actúan de la misma forma o cogen modos políticos de dominación nacionalista que son copiados del nacionalismo catalán que propugna estos países catalanes. Entonces, eso es lo que es una verdadera herramienta ideológica de homogeneización y ideológica de los territorios. Y eso es para lo que sirve. Y luego se plasma en innumerables pequeñas cosas para ir calando en los cerebros de todos, como desde la enseñanza a estos países, estos mapas que abarcan todo el territorio de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares como si fueran una unidad, o como en TV3 que te ponen el mismo territorio, te ponen el mapa del tiempo y te ponen perfilada Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Y el tema de los països catalans es incontestado, a pesar de ser una creación ideológica y política, es incontestado por muchos medios de comunicación y por partidos que no quieren meterse en problemas. Yo creo que Ciudadanos, como nos gusta pisar los charcos y a los de Ciudadanos nos gusta decir las cosas como son, pues yo creo que en Ciudadanos nos llamamos ciudadanos porque nos agrupamos en la ciudadanía que ampara una constitución sobre una nación que es la española, que es diversa y que está dividida en comunidades autónomas. Pues como nosotros nos creemos eso, pues no pasamos por estas creaciones del nacionalismo. Y esto lo veo desde mi perspectiva de catalán que se metió en política en Ciudadanos, y ahora le pediría a Patricia que ella nos diga si ella cómo lo ve y cómo lo ven ellos desde Baleares esta creación de los països catalanes. Muchas gracias, Carlos. Es un placer estar hoy con todos vosotros en esta agora, que ya felicito a Ciudadanos Cataluña por esta iniciativa que tenéis, y veros con los afiliados, con los simpatizantes, para charlar, ¿no? en este agora abierta. Es una magnífica iniciativa. Pues bien, Carlos, tú lo has explicado perfectamente, y aquí en Baleares llevamos desde los años 90, creo que esto es clave decirlo. El Partido Popular fue muy connivente con esta situación del nacionalismo, un Partido Popular aquí en Baleares que siempre ha sido regionalista, ¿no? Podríamos decir, pues como es Núñez Feijóo en Galicia. En Baleares fueron los que pusieron los cimientos de esta situación. Yo iría profundizando en lo que ha comentado Carlos. Yo me atrevería a decir que estamos ante una obra de ingeniería social
por parte de los nacionalistas y del nacionalismo en connivencia con el Partido Socialista y con Podemos, esa ingeniería social para fomentar los delirios identitarios excluyentes. Y estamos ante una gravedad, ¿no? Y decíamos antes, quizá no es el gran problema que tienen los ciudadanos pues en las calles de Baleares, de Valencia, de Cataluña ahora mismo, pero es muy grave y yo creo que Ciudadanos se atreve a poner esta problemática que tenemos encima de la mesa desde una visión nada arcaica, sino todo lo contrario, o sea, hablando de igualdad de oportunidades, hablando de derechos lingüísticos de todos, sin querer que la lengua sea un arma arrojadiza como hacen otros o politizarla, y simplemente pues, por defender una sociedad abierta, unas sociedades modernas. Aquí en Baleares tenemos ahora mismo una ley educativa que se acaba de aprobar hace apenas un mes y medio, que la vamos a llevar al Defensor del Pueblo, ya os lo adelanto, en la que se ha eliminado el castellano como lengua vehicular, se ha blindado por ley que al menos el 50% será y se impartirá en catalán, pero deja libremente a los centros educativos a elegir el modelo lingüístico sin limitar un mínimo de castellano y tampoco el inglés, limitarlo en ese porcentaje. Por tanto, si un centro educativo quiere que el 95% sea en catalán, que ya os puedo avanzar qué es lo que sucede en los centros públicos y en muchos concertados aquí en Baleares, y esto no viene de ahora, como digo, es el modelo de los años 90, que ya hubo un decreto de mínimos por el Partido Popular de aquel entonces, en el que ya dejaba la puerta abierta que el 50% de clases fueran impartidas en catalán. Nosotros pensamos que el problema no solo es el de la lengua, pero sí han utilizado la lengua catalana pues, para crear esa entelequia de los països catalans, para crear esta obra de ingeniería social que yo llamo. Han intentado que a través de la lengua ejercer, ¿no? esos delirios identitarios, excluyendo al castellano como lengua vehicular, ya no solo en la educación, sino también en la administración. No sé si habéis podido pues leer toda la fuga de profesionales sanitarios que tenemos en Baleares precisamente por el requisito del catalán. Aquí el requisito mostrar la capacitación en lengua catalana. Es cierto pues, que hay una carencia para 2 años presentarla, pero hay mucha fuga que viene derivada por culpa de este requisito del catalán, que Ciudadanos siempre hemos apostado para que sea un mérito, pero que nunca sea un requisito en la administración. Hay muchos mitos en torno al nacionalismo. Aquí en Baleares, no sé si esto ocurre también en Cataluña o en Valencia, es que es el argumento de la lengua minoritzada. Minoritzada siempre están hablando de que el catalán es la lengua minoritaria, minoritzada, que está, bueno, pues que el castellano prevalece sobre el catalán y que por eso la administración tiene que imponer el catalán para pues, minorizar, ¿no? esa mayoría de lengua castellana. Y siempre ese es el argumento, tanto en el Parlamento como en otras instituciones. Después, otro de los grandes mitos del nacionalismo pues es la inmersión lingüística, ¿no? La inmersión lingüística basada en el argumento que os digo de que la lengua castellana pues ya la habla todo el mundo y que como la lengua catalana pues siguen en esa etapa franquista, ¿no? que como si estuviera completamente prohibida hablar en catalán, pues que ellos, la administración tiene que dar ayudas, tiene que hacer un esfuerzo para imponer esa imposición lingüística en catalán y la inmersión. La inmersión al final lo único que persigue es el sueño del monolingüismo de la lengua catalana, y eso es lo único que persigue la inmersión lingüística en catalán en las escuelas. Yo deciros que aquí en Baleares, por poneros un ejemplo con los Països Catalans, un ejemplo claro, es que hay en centros públicos en el que se hace encuestas a los alumnos y se les pregunta que en qué municipio de los Països Catalans han nacido,
dan por hecho que existe esa entelequia de los països catalans, está en los libros de texto. También deciros que Ciudadanos en 2017 denunciamos en el Defensor del Pueblo toda una serie, todo esto está documentado, ejemplos de libros de texto, profesores que se les obligaba a hablar en catalán, incluso a las familias. Todo está documentado, se llevó al Defensor del Pueblo. La inspección educativa, que ya sabéis que es una competencia nacional, pues aquí en Baleares está politizada, y eso también es parte de esa ingeniería social de la que os hablaba al principio, y ese adoctrinamiento. Es cierto que llevamos 2 años durante la pandemia que parece ser que va remitiendo un poco, pero justo antes de la pandemia y teníamos todavía lazos amarillos colgados en las fachadas de los colegios públicos de Baleares, lazos amarillos en favor de los presos políticos. Se llegó a financiar con dinero público del gobierno, se subvencionó un concierto en el que el lema, esto fue en 2019, el lema fue ni exili, ni presó, llibertat d'expressió, financiado con fondos. Evidentemente es de Ciudadanos, yo denuncié este atropello y pedimos toda la documentación de subvenciones del gobierno que habían financiado estas asociaciones, entidades que solo buscan la imposición lingüística del catalán, excluyendo al castellano, que es lo que no estamos de acuerdo. Y para acabar ya, pues deciros esto que os hablará también Fernando y ha comentado Carlos, es como el gobierno riega a subvenciones, a dinero público, a estas plataformas como Plataforma per la Llengua, que también se subvenciona desde Baleares desde hace años, y siempre bajo el paraguas de la cultura, siempre bajo el paraguas de la cultura. Incluso han creado el año pasado, en plena pandemia, la Oficina de Derechos Lingüísticos, claro, para señalar a los comercios en los que no se habla el catalán, no hay menú en catalán. Y no me quería extender más, es un tema que me apasiona y quiero escuchar a Fernando y volveros a escuchar a todos y seguimos hablando. Gracias, Patricia. Pues Fernando, di la tuya. Hola, buenas tardes. Oye, en primer lugar, Carlos y Sonia, muchísimas gracias por la iniciativa y por invitarme. Un saludo, Patricia, muy buenas tardes también. Y un saludo a todos los que os habéis conectado de Baleares, de Valencia, que veo bastantes personas. En definitiva, bueno, todos los que estéis atentos a esta interesantísima hora. Mira, yo podría decir que lo que ha dicho Patricia, pues aquí también. Aquí también la oficina, la Plataforma per la Llengua, etc. Nosotros lo que pensamos es que la cuestión dels països catalans, del pancatalanismo, que hay que diferenciarlo del catalanismo. Una cosa es ser valencianista o catalanista, otra cosa es ser pancatalanista, es decir, querer expandir esa situación a otras regiones y además con la idea de separarlo de España. Nosotros lo que le quisimos es poner patas numéricas, o sea, nos pusimos a contar todo el importe que en los últimos años se ha dado, como bien habéis explicado, al pancatalanismo a través de asociaciones culturales. Aquí hay una asociación que se llama Acció Cultural del País Valencià, que, para que os hagáis una idea, ella y varias de sus asociaciones están dentro del círculo de l'Òmnium Català. O sea, si os metéis en la página web de l'Òmnium Català, lo primero que te dice es que buscan la independencia y la creación de una república catalana que incluye Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña. Pues a esta entidad, como os digo, de Valencia, que sepáis que la Generalitat Valenciana, o sea, no los valencianos, ni los manchegos, ni los mallorquines, sino la Generalitat Valenciana le ha dado desde los años 80 la friolera de 35 millones de euros. 35 millones de euros que quiero compartirlos con vosotros. Aquí tenéis, no sé si lo estáis viendo bien, porque esto es desde Jordi Pujol, que lo veis aquí, de los 80, casi 9 millones de euros, pero también el PSC. Aquí tenéis Pascual Maragall, lo que llegó a dar en su momento, del 2003 al 2006, 5 millones de euros. Todo esto es un reportaje que preparamos para publicarlo y ponerle patas numéricas a la financiación del pancatalanismo. Tenéis a José Montilla, del PSC también,
en su época como presidente, del 2006 al 2010, casi 8 millones de euros, con Artur Mas casi 7 millones de euros y con Carlos Puigdemont en un año y pico 1.100.000 euros y Quim Torra 654.000 euros, pero esto es hasta el 2018, como veis aquí. ¿Por qué os lo comento? Porque desde entonces hasta ahora aún se han dado 5 millones más de euros. ¿Esto qué significa? Pues que son 35 millones de euros que incluso se han utilizado en financiar una sede, una especie de embajada en Valencia. Es un edificio, se llama El Siglo, en el centro de Valencia, que ha costado 12 millones de euros. O sea, ¿qué sentido tiene que la presidencia, porque esto quien lo está pagando es la presidencia de la Generalitat Valenciana, de la Generalitat Catalana, perdón, financie con 35 millones de euros de esos 12 para pagar una sede? De que sepáis que también, además de esos 35 millones de euros, la Diputación de Valencia ha puesto 400.000, el Ayuntamiento 120.000 y la Generalitat Valenciana cerca de 700.000 euros, todas a estas entidades de las que estamos hablando. Todo estas últimas cifras que os he dado en los últimos 5 años. Por lo tanto, si alguien nos dice que eso de los países catalans es un fantasma y que vemos fantasmas, pues este fantasma viene costando 35 millones de euros a los catalanes y comprendo que a todos los españoles. Por lo tanto, ¿a qué fantasma se le dan 35 millones de euros? Y esa fue la primera denuncia. ¿Qué es lo que tenemos en la Comunidad Valenciana? Bueno, pues en la Comunidad Valenciana tenemos un partido que se llama Compromís, que es una coalición de varias entidades, están los Verds, esta iniciativa, y hay un partido que se llama el Bloc. Voy a compartir con vosotros otra vez lo que serían los estatutos del Bloc para que lo veáis, en su artículo 3. El Bloc aboga por una asociación política con Cataluña en una república. El artículo 3 en sus estatutos. Es decir, buscar la soberanía nacional del pueblo valenciano y su plasmación legal con una constitución valenciana que contemple la posibilidad de una asociación política con otros países que comparten lengua, cultura e historia. Esto es quien ahora mismo en Valencia está llevando la educación. O sea, esto no es un partido residual, son los que están en el gobierno en estos momentos. Cuidado, y si lo está haciendo, que sepáis que es porque el Partido Socialista del País Valenciano se lo está permitiendo. En los ayuntamientos donde gobierna Ribó o en la Generalitat, que es el presidente Ximo Puig. Es decir, ¿es un problema de Compromís? Sí, pero aquí hay un partido que desde Cataluña, que es el socialista, que desde Cataluña financió estos 35 millones y a su vez aquí está permitiendo que Compromís intente paso a paso, pues lo que ha comentado Patricia en Baleares, con la Plataforma per la Llengua, con la Oficina Lingüística, etcétera, etcétera. Yo, para hacerlo más gráfico y que me podéis entender lo que es Compromís, políticamente sería como un eslabón perdido, Carlos, entre la CUP y RC, una cosa así extraña, ¿no? Esto de Compromís. Pero sabéis que aquí tenemos una tradición, una cultura, un arte, que son las fallas de Valencia. En las últimas fallas, vuelvo a compartir, porque me parece que es muy gráfico, sacaron unos ninots en la falla de Convento Jerusalén, no sé si los veis, estos ninots, donde aparece Puigdemont como flautista de Melín y llamando a todos los separatistas. Las fallas son auténtica sátira, ¿de acuerdo? Que se meten con todo el mundo. Aquí se metió con el separatismo catalán, con el independentismo. Pues bueno, el señor Baldoví, que me imagino que conoceréis, en el Congreso de los Diputados de Valencia, es decir, desde Madrid, desde un punto de vista nacional, llamó a esta falla que tenía actitudes nazis y fascistas por haber puesto estos ninots. Y eso es lo que dijo Baldoví de Compromís, que me imagino que lo conoceréis a todo el mundo. Es decir, ¿qué hace Compromís, qué hace Baldoví en Madrid defendiendo un partido que es separatista, defendiendo una postura separatista y a los separatistas de Cataluña? Pues esta es la situación que tenemos en la Comunidad Valenciana. Yo lo he intentado demostrar con cifras, con estatutos del Bloc y con actuaciones políticas que hemos visto de un personaje como es Baldoví, que se va a Madrid a defender los países catalanes. Y por lo tanto, creo que esto demuestra, Carlos y Patricia, que cuando se nos dice que esto de los países catalanes es un invento de los que pensamos a nivel de España y cosas así, pues podemos decir que de invento nada, es una realidad que intentan construir. Luego me imagino que podremos seguir comentando las cosas, poner estos 3 puntos encima de la mesa para plasmar, yo digo, objetivamente, de qué estamos hablando cuando decimos que hay financiación para el pancatalanismo.
porque eso sale de tus impuestos, de los míos, en definitiva, de todos los españoles. Y con esto acabo, Carlos. En los momentos de mayor crisis económica, como fue la de 2018, la 2008, perdón, la financiera, en el año 18 y 19, en el 20 también con la crisis del COVID, no se ha cesado de financiar al pancatalanismo. Es decir, la inyección de dinero ha continuado, aunque la gente, los autónomos y las familias no tuviesen dinero. Ellos a la suya. Y con esto acabo la intervención y bueno, pues que podamos comentar todo lo que queráis. Carlos, el micro. Carlos, el micro. Sí, perdonad, decía que se han dicho varias cosas interesantes y que si os parece, comentamos alguna brevemente antes de dar la palabra a los compañeros. Una que me ha interesado es una cosa que decía Patricia Guas cuando ha dicho, aquí el PP ha sido regionalista de la misma forma que Feijóo lo ha sido en Galicia. Y también esta ley que se está sobre el catalán en la educación que se va a aplicar ahora establecía ese porcentaje del 50% mínimo del catalán, no establecía ninguno mínimo del castellano hasta que lo introdujisteis vosotros en la ley, en la utilización de la lengua vehicular del castellano, pero no han establecido ningún porcentaje como sí que han tenido que hacer los tribunales. Entonces, el PP ante todo esto se ha apuntado a todo lo que sea regionalismo siempre y cuando ganasen ellos y pudieran dirigir ellos el cotarro. No sé en Valencia, Fernando, el papel que ha jugado el PP tradicionalmente como valladar y defensa de estos ataques al final de estos ataques que pretenden nacionalizar a los habitantes de una determinada comunidad autónoma. ¿Cómo lo habéis vivido allí? ¿Qué papel ha jugado? Porque al final Ciudadanos, cuando irrumpió, lo hizo con muchísima fuerza porque la gente estaba frita al final primero con la corrupción, que en Valencia era galopante. Pero ¿cuál era el papel? Porque nos hemos metido con el Partido Socialista, con toda la razón, que está comprando todo esto. Pero a mí lo que me fastidiaba también, antes de que se crease Ciudadanos en Cataluña, era la absoluta inoperancia del Partido Popular. Ahí se les ha visto cómo son un partido conservador que parece que hayan estado peleando siempre por estar en el panorama, por gobernar si podían, por estar en el club de los que mandan, pero no por hacer una labor política de afianzamiento de un espíritu ciudadano y patriótico sano. Y han tirado mucho. Si era necesaria la dominación por el regionalismo, lo hacían. Sí, permíteme, Carlos. Bueno, no sé, o Fernando, tú sí que... Fernando, pero... que no ha hablado del papel del PP. A ver qué dice y luego dices tú. Pues mira, aquí tenemos en la Generalitat al PP desde los años 90. En la transición fue el Partido Socialista quien gobernaba y luego fue el Partido Popular, que el Partido Popular ha gozado prácticamente durante 24 años de mayorías absolutas, hasta el año 15. Pero el problema ha estado que en Madrid no había mayorías absolutas, sobre todo en el 96, cuando gana Aznar. Y una de las condiciones que le pone Jordi Pujol para apoyarle es precisamente que aquí quiere organizar la Comunidad Valenciana. Y claro que cede el Partido Popular. Es decir, el gran drama de España es que los nacionalistas han sido los que han soportado los gobiernos nacionales. ¿Y cuál ha sido la moneda de cambio? Pues esta inmersión. Yo te puedo decir, Carlos, que en el año 91-92 vivía en Barcelona, en el año preolímpico, haciendo el máster del IES, ¿te lo conoces? Ahí en Pedralbes, en la zona, y veía la ciudad engalanada con banderas de España y la bandera catalana, e incluso el día de las Olimpiadas desfilar al rey con normalidad con la bandera de España. Bueno, todo eso se ha perdido. Hablar de eso en estos momentos es impensable. Bueno, pues Valencia está en un proceso, como estabais vosotros, en aquella época. Entonces nosotros estamos ahora metiendo un acelerón por parte de Compromís, como os he explicado, pero de duda cabe que el PP se ha vendido clarísimamente a los deseos que ha tenido el Gobierno Central de Madrid de compensar a los catalanes y, por lo tanto, la respuesta es que sí, efectivamente,
el PP aquí ha estado financiando entidades de esta entidad para meter el catalán en lo que es la Comunidad Valenciana, en las escuelas, y esto ha sido la realidad. Es que si no, Compromís en tan poco tiempo no puede haber metido el acelerón que ha metido. Es que prácticamente se lo encontró todo como preestablecido. Tú tenía que apretar pues, un botón para acelerarlo, pero poco más. Aquí, con esto acabo, la gran diferencia es que han sido las familias las que se han ido al Tribunal Superior de Justicia Valenciano a frenarle los pies a Marzá con el proceso de la inversión lingüística. Y está siendo jurídicamente, pues la verdad, un ejemplo de lo que están haciendo los padres en decirle que se niegan a esta situación. Pensar que Valencia tiene una zona que es castellano parlante, toda la zona del interior y la zona sur del interior de Alicante, y entonces ha habido mucha oposición por parte fundamentalmente de las familias. Pero efectivamente, Carlos, el PP en Valencia ha sido un facilitador para que ahora Compromís pues, pueda ser un acelerador de todo este proceso. Patricia. Sí, Fernando, también me ha gustado lo del que el Partido Popular sea un facilitador, tal cual ha sucedido aquí en Baleares. El Estatuto de Autonomía se llegó a la mayoría cualificada, pero impulsado por el Partido Popular, en el que se reconoce la lengua catalana como lengua propia de las Illes Balears, junto a la otra lengua oficial. Pero esto fue un gobierno de mayoría absoluta en los años 80 del Partido Popular. Y en los años 90 es cuando aparece el famoso decreto de mínimos que ya os he explicado en la primera intervención, que ahora mismo lo que han hecho el tripartito que tenemos, que aquí no lo he comentado antes, pero está gobernando el Partido Socialista con Més per Mallorca, que es un partido nacionalista de la mano de Esquerra Republicana, van en coalición a las europeas, incluso con Bildu. Y después tenemos a Podemos, un Podemos tipo el valenciano, Fernando, que está completamente una izquierda identitaria. Es que ya ha perdido, el otro día lo comentaba en un debate, es que habéis perdido la calle. Luego os quejáis de la extrema derecha y hacen este discurso. Es que ellos han perdido la calle porque se han ido a una izquierda completamente identitaria. Han abandonado las luchas de clases y todo ese marxismo, ¿no? que estaba ahí. Entonces, tenemos ese gobierno, mal gobierno para Baleares, y ahora han blindado el 50% en catalán, o sea, al menos que el mínimo sea al menos en catalán, pero porque hay un decreto de mínimos de los años 90 del Partido Popular que ya facilitaba que al menos el 50% era en catalán. Y es que esto es gravísimo. Y lo que comentabas, Carlos, es que este PP de Feijóo ya lo ha dejado muy claro. El domingo dejó muy claro que dejan aparcada lo que tú comentabas, la batalla cultural, la batalla ideológica, para vender gestión. Feijóo es el nuevo Rajoy que va a vender solamente gestión. Y los temas de la lengua, los temas ideológicos, los van a dejar apartados. Y me preocupan muchísimo. Muchísimo. Vuelve el marianismo. Con Feijóo vuelve el marianismo, o sea, y estamos apañados porque otro de los problemas gravísimos, y yo ya, o sea, tú has hablado además en tu primera intervención, Patricia, de ingeniería social y de lengua y del concepto de lengua minorizada, que esto también, la ingeniería social lo que pretende, y también se dice en Cataluña eso de la lengua minorizada, no es verdad. Una lengua no está minorizada cuando es cooficial y es utilizada con el grado que se utiliza en las instituciones y en la educación. No es el concepto adecuado. Es una lengua prestigiada. Es el catalán allí donde lo tenemos como lengua cooficial, llámesele catalán o valenciano o mallorquín o menorquín o con sus modalidades. No nos metemos en temas filológicos, sino en temas políticos. Y por tanto, la ingeniería social a la que tú te referías es el considerar solamente como lengua propia aquella que es el catalán, el valenciano, el mallorquín, el menorquín, y como si el castellano fuera una anomalía, cuando es la lengua que ha acompañado durante centurias en la vida cotidiana de catalanes, de baleares o baleáricos y de valencianos.
y por tanto la ingeniería social lo que pretendería es alterar las proporciones. Si hay un 55% o un 60% que hablen en castellano y un 34% que hablen en catalán, esto es una anomalía, hay que hacer la ingeniería social que decía Patricia y entonces ellos nos van a normalizar a todos y van a hacer que todos hablemos o que haya un porcentaje más grande de población que hable como ellos creen que se debe hablar en la tierra en la que ellos están y mandan. Y al final, eso de la mala salud del catalán que se dice en Cataluña es no estamos consiguiendo que la gente cambie su lengua familiar como pretendemos y hemos pretendido durante todos estos años. Y esa es la gran queja, pero es que es una aberración pretender meterse en las casas de las personas y que la lengua cooficial de su país la tenga que abandonar en favor de otra que se considera la propia, siendo la impropia la otra. Y entonces eso es lamentable ver que esto es lo que nos está ocurriendo en los 3 territorios que hoy estamos aquí. Ya para acabar, antes de dar la palabra a los compañeros para que nos hagan preguntas, me ha parecido importantísimo, Fernando, la alusión que has hecho al dineral que se gasta el nacionalismo en hacer patria común, en crear el rescoldo ese, sea fundamentado en el catalán, sea en la entelequia dels països catalans, pero el dinero que se gastan de todos, el dinero a vosotros os sobra dinero en sanidad y en educación, porque en Cataluña no nos sobra, y se lo gastan también en tracas, ¿no? Es gravísimo. Carlos, además es del departamento del que sale de la presidencia de la Generalitat, que en muchas ocasiones son presupuestos asignados para gastos directos y claro, eso es lo que llama la atención y que además se esté invirtiendo en comprar una sede, una especie de embajada en el centro de la ciudad de Valencia que va a costar unos 12 millones. Es decir, eso lo pagamos los catalanes. Eso lo pagamos los catalanes, un edificio de los de Acció Cultural en Valencia, claro, lo hemos estado pagando y lo hemos denunciado aquí. Pero es que los ayuntamientos vuestros también están dando dinero a los de plataforma y a los de otras entidades, ¿no? Pues yo pediría a todos los invitados, a todos los que están participando en el Ágora, que se metan cuando acabemos en la página web de Òmnium Català. Y veréis cómo aparecerá también su asociación en las Islas Baleares y Acció Cultural del País Valencià, que es su hermano pequeño en la Comunidad Valenciana. Pues a esta entidad y a su entorno es a la que se le ha dado 35 millones de euros. Es que veréis que cuando os metéis en la página lo primero que sale son esteladas, la República Catalana y todo eso. Y esto es lo que tenemos. Por lo tanto, nosotros pensamos, y es lo que estamos intentando hacer aquí en Valencia, y es que se le frene la financiación a estas entidades. O sea, que no lo hagan con nuestros impuestos, y lo que tú decías muy bien, épocas que hemos vivido restricciones en sanidad, en social, porque es cuando llegaron los hombres de negro, en la época de la crisis financiera, del 11, del 12, del 13, cuando los ayuntamientos se encorsetaron desde un punto de vista presupuestario. Bueno, pues no se disminuyó ni un céntimo, como habéis podido comprobar, las disposiciones que se daban desde las presidencias de las distintas generalidades a Acció Cultural. O sea, tanto fue CiU como PSC como los independentistas. Por lo tanto, es ya mucho tiempo el que se está financiando esto y es una realidad que, por desgracia, tengo que decir que está bastante sentado. A haceros una idea, por importe económico y por años. Por importe económico y por años. Otra cuestión es que la calle se resista y que en la calle ese problema que ellos nos quieren hacer creer no existe. Porque aquí estamos, los valencianos, castellanenses y alicantinos, nos sentimos en un 95% tan españoles como valencianos o tan valencianos como españoles. Es decir, nos sentimos orgullosos. Nuestro himno empieza diciendo para ofrendar nuevas glorias a España. Así empieza el himno de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, es un dinero a un entelequia, como estáis diciendo, esos son años, son esfuerzos, son desviarlos de otras partidas para intentar crear algo que nos estamos resistiendo. Pero, insisto, en Cataluña tampoco se estaba así en los años 90 como tal. Sin embargo, fíjate cómo se aceleró todo a partir del 2006, etcétera. Bueno, pues nosotros podemos estar en ese proceso que estabais vosotros en los años 90, por hacerme explicar, que parece que no, pero va calando, y como nos descuidemos, pues perdemos generaciones de chavales
de estudiantes que están con esa idea de la Claro. inmersión lingüística. Y dentro de 10 o 15 años o 20 años, a ver quién soluciona esto. Con el concurso y la ayuda del Partido Socialista. Patricia, ¿puedes cerrar antes de que empecemos con las preguntas? Bueno, yo creo que lo que acabas de decir es el Partido Socialista, que aquí en Baleares se llama PSIP, es como un PSC, ¿no? No es. Y deciros que aquí os ganamos. Yo creo que tenemos esa mentalidad que aquí vamos, como decía Fernando, quizá en Valencia sí, pero aquí en Baleares la situación ya está muy, muy adelantada. De os ganamos quería decir en que el primer tripartito que se conformó con el Partido Socialista, con los independentistas y separatistas, fue aquí en Baleares en 2001 ya. Llevamos pues 3 legislaturas, 4, esta es la 4ª legislatura con un gobierno de Partido Socialista con nacionalistas. Y es algo que está muy normalizado en Baleares. Los mallorquines, los menorquines, los licencos, es verdad que somos gente de poca confrontación, pues que hemos ido callando y normalizando lo que no deberíamos haber normalizado por esa connivencia también del Partido Popular cuando ha gobernado con mayorías, ¿no? Que no ha sido capaz de revertir eso, sino todo lo contrario, de al final pues también entrar en esta ingeniería social que no podemos seguir permitiendo. Creo que Ciudadanos es muy necesario en todo el territorio español, pero más si cabe en Cataluña, Valencia y Baleares, y creo que esto se está entendiendo y más con otros partidos que se ponen de perfil y aquí pues no se va a tolerar. Sí que quería decir que no lo he comentado de las modalidades lingüísticas. Tú sí que has hecho referencia a ese mallorquín, menorquín. Pues aquí en Baleares la lengua catalana, pues ya lo digo, de la mano del Partido Popular siempre ha sido el catalán, la lengua catalana. No conseguimos como en Valencia pues, que el idioma fuese pues, allí el valenciano y aquí pues, el mallorquín, menorquino y vicenco. Y nosotros desde Ciudadanos siempre hemos defendido las modalidades lingüísticas, porque hay un artículo en el Estatuto de Autonomía que sí que dice que se debe fomentar el estudio, fomentar el conocimiento de las lenguas, de las modalidades lingüísticas, porque en la calle, mi padre, todos hablamos con nuestra modalidad lingüística, el mallorquín, el menorquín, el vicenco y el formenterés. ¿Qué pasa? Que en los colegios sí se estudia el catalán, porque hay esa unidad en la lengua catalana, que vuelvo a decir que el Partido Popular también ha normalizado, y dice que lo que se tiene que estudiar es el catalán estándar, ya desde mi época, hace 20 y pico años, ya en los colegios se empezó a estudiar el catalán estándar con pues ese mito también, para mí otro mito de la unidad de la lengua. No, nosotros desde Ciudadanos defendemos las modalidades lingüísticas insulares, seguiremos haciéndolo y estamos un poco solos, pero continuaremos en esa lucha, por supuesto. Gracias, Patricia. Sonia. Pues vamos a dar paso ahora a los turnos de palabra. Muchas gracias por las intervenciones. La verdad que ha estado súper interesante y han salido temas que yo creo que además han estado comentando en el chat como que no hemos llegado a esta situación solamente por el separatismo, sino por la connivencia no solamente de los socialistas, que conocemos bien, sino también del Partido Popular. Vamos a dar paso a Nacho Marí. Cuando quieras te abres el micro y directamente haces la intervención. Sí, buenas. Pues algunos ya me conocéis aquí de hace un tiempo. Bueno, quería preguntar, porque a ver, está claro que está el nacionalismo catalán, el pancatalanismo tal, pero es que tenemos que ver la forma de emerger de todo este embrollo que estamos teniendo ahora, en el sentido de que ahora estamos con el pancatalanismo, los nacionalismos, con Esquerra, la CUP, Compromís, MES y demás. Y ahora está el Feijóo, que ha dicho que va a dejar de lado la batalla cultural, y el PSOE, que está bailando el agua.
y Vox, que ahora está en el lado del nacionalismo español. O sea, que son dos extremos, el nacionalismo pancatalanista y el españolismo, el nacionalismo español, se están retroalimentando. Y nosotros tenemos que hacer algo ahí para ser una opción que resurja. Esa es la cuestión. No sé qué planes tenéis pensados hacer para esto, para ese asunto. Gracias y eso. Gracias, Nacho. Pues cualquiera de vosotros, Carlos, si quieres comentar tú primero y... Bueno, sí. Gracias, Nacho. Pues mira, yo creo que en el pack de Vox, claro, si nosotros hablamos de los postulados de Vox que se refieran pues a la unidad de España, oye, pues mira, cuando estamos todos, cada uno en sus territorios y la unidad de España está siendo atacada, pues nosotros podemos coincidir en la defensa de la unidad de España. Entonces, en el tema del abuso que se hace con el monolingüismo en catalán y su imposición sistemática en el sistema educativo. Pues ellos pueden ser contrarios. El Partido Popular hoy día en algunos territorios pues es contrario, en otros parece que no tanto, en Galicia pues parece que no lo eran tanto, pero ahí podemos encontrar también otro aliado. Pero luego hay las cosas que nos distinguen radicalmente de un partido populista, nacionalista, como has dicho tú, de otro signo, pero nacionalista, y un partido liberal, centrado, demócrata, y que también estamos, por supuesto, dispuestos a dar la batalla cultural a una izquierda que trata de conseguir la hegemonía comprando mercancía averiada ideológica, pero que es muy útil para alinear a toda la sociedad con unos dogmas cuya discusión parece que sea pues una herejía. Entonces nosotros como librepensadores, como gente que se rige por la razón, como herederos pues del racionalismo europeo, pues nosotros somos gente que combatimos sin incurrir en el nacionalismo, en el extremo, en el populismo de derechas, combatimos no solamente estas imposiciones de nacionalismo, sino pues todo aquello que pretenda cercenar las libertades individuales como liberales que somos. Entonces, yo creo que no debemos estar acomplejados de votar conjuntamente con cualquier partido que defienda aspectos de la convivencia como la lucha contra el nacionalismo. Esto no debe para nada avergonzarnos, pero sí que debemos separarnos y ser firmes en las diferencias que tenemos con esos otros partidos nacionalistas de otro signo, populistas también y radicales en contra de algunas libertades que nosotros podemos considerar esenciales, como un derecho, por ejemplo, a morir dignamente o como la libertad del colectivo LGTBI, de las personas de este colectivo, la igualdad y todas estas cuestiones, o por ejemplo un tratamiento sensato de la inmigración sin incurrir o de la inmigración o de la seguridad sin incurrir en el populismo, en los extremos, el señalamiento de los colectivos, que es propio de las extremas derechas europeas y que también está haciendo Vox. Y ya por último, nuestro europeísmo, que nos distingue absolutamente de un partido como Vox, que sus relaciones internacionales son con Le Pen, con Orbán y con los grandes tiranos o partidos de derechas, pero tiranos también me refiero por Putin, porque son los que son más tibios en el apoyo hoy día a Ucrania y por lo tanto son muchísimas las cosas que nos separan. No sé yo si... Bueno, la verdad es que no debería enrollarme tanto en cada pregunta. Me la pasaba a mí Sonia y seguro que los compañeros Patricia y Fernando querían decir algo y yo estaba haciendo mi disquisición. Nacho, en primer lugar, muy buena la pregunta, porque es una de las claves. Y gracias por estar y por preguntar. Yo te daría un dato reciente de Galicia, una campaña de Feijóo, que ha sido a ver si eres capaz de estar 30 días hablando solo en gallego. Eso lo ha hecho el Feijóo en Galicia. Fíjate los partidos nacionalistas que están en Galicia, si es que él lo representa desde un punto de vista de lo que puede ser, hemos explicado, de compromiso. La política de Marzá aquí en la Comunidad Valenciana se está aplicando igualmente
en Galicia. Esto en primer lugar. Yo, además de todo lo que ha dicho Carlos, creo que nosotros nos podemos sentir orgullosos. A veces no es fácil, pero creo que es una de nuestras grandes banderas, y es que decimos lo mismo en toda España. Ya sea que estemos hablando del agua, ya sea lo que estemos hablando, decimos lo mismo en Aragón del agua que en la Comunidad Valenciana, o en La Mancha, o en la Comunidad Valenciana, o en Murcia. Somos un partido que tiene un solo criterio, y eso es lo que mayor cohesión le puede dar a un país como España. Y en tercer lugar y último, que también lo ha esbozado Carlos, es nuestra creencia en Europa. Es decir, nosotros no queremos una autarquía, como se está proponiendo prácticamente por parte de los populistas. Entendemos que el futuro de España tiene que pasar por más Europa, y cada vez que hablamos de Europa pues nos sentimos muy cómodos a la hora de hablar. Por lo tanto, yo creo que esos 3 puntos añado a lo que ya muy bien te ha explicado Carlos. Yo, si me permitís, también, gracias Nacho por esta pregunta, me ha parecido muy interesante y es algo que seguro que Carlos y que Fernando pues nos encontramos cada día, ¿no?, en nuestras respectivas instituciones. Yo creo que el modelo de Ciudadanos no tiene absolutamente nada que ver al modelo de Vox, incluso en la educación. Nosotros defendemos un modelo plurilingüe, y ellos defienden un modelo de inmersión a la inversa. Y eso tenemos que ser capaces también de explicarlos y sobre todo pues, sin complejos ninguno. Ellos defienden una libre elección de lengua toda la enseñanza, hasta el final. Nosotros no defendemos ese modelo, defendemos un modelo europeísta, un modelo plurilingüe, que es como debe ser. Sí que estamos a favor, por supuesto, de la libre elección de lengua en la primera enseñanza, que se estudie en lengua materna, pero luego un modelo multilingüe con el inglés y con las 2 lenguas oficiales de las comunidades autónomas. No queremos segregar como ellos tampoco, ¿no? Y yo creo que esa es una diferencia importante que tenemos que explicarla y como lo estamos haciendo. Y después estoy también, Nacho, contigo en que el nacionalismo no se puede defender, o sea, no se puede defender el patriotismo con más nacionalismo, ¿no? Sería así, no se puede defender porque al final Vox, yo es que cuando te estaba oyendo hablar recuerdo una frase de Charles de Gaulle que precisamente decía esto, que el patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero y el nacionalismo cuando el odio por los demás es lo primero. Y al final ahí, tanto los separatistas independentistas como Vox, al final, que son nacionalistas también, se unen, ¿no?, por ese odio hacia los demás, que es lo primero. Patriotismo es amor por tu pueblo, que ahí estaríamos Ciudadanos defendiendo, ¿no? Yo creo que eso queda muy claro así. Vale, vamos, os voy a pedir sí que seáis un poquito más breves porque vamos ahí un poco mal de tiempo y le vamos a dar paso a Javi Prats. Javi, cuando quieras. Hola, buenas noches. Yo quería hablar bueno, aquí en Valencia el valenciano cuando el Estatuto de Autonomía se creó una normalización y bueno, se propusieron 2 en su momento, las normas de Castelló y las normas del Puig. Y se acabaron estableciendo las de Castelló, que son más parecidas al catalán de Barcelona. Y al final, con todos estos gobiernos que hemos estado teniendo, en las aulas se acaba dando un valenciano muy extraño, muy diferente al que se habla en las casas, porque, por ejemplo, mi familia es valenciano parlante y no tiene nada que ver el valenciano que hablan en mi casa con el que he estado aprendiendo yo desde que era pequeño en clase, ¿no? Y entonces quería preguntar si sería mejor, en el caso de Valencia, esas bases del Puig que recogen como un valenciano más histórico, más el que se habla aquí, si sería mejor establecerlas para diferenciar más del catalán, porque esto es algo que al final está pasando desde hace muchos años y sin ir más lejos tengo aquí
exámenes de selectividad de años como el 2013, ¿no? Que ahora estoy yo con todo este tema, donde hay textos en catalán que igual aparecen palabras para que tienes que decir el significado, un sinónimo, y gente de mi clase no sabe qué palabras son, porque son palabras en catalán, son textos de normal en catalán, que hablan de esa minorización todo el rato. Y quería, no sé, comentar preguntar eso, que si cambiando las bases de la normalización del valenciano podría facilitar un poco más a nosotros aprender nuestra lengua y hablarla como se habla en nuestras casas. Gracias. Pues Fernando, si quieres Sí. empezar tú Sí, vamos a ver. En mi opinión, en la opinión de Fernando Giner, la respuesta es que sí. Pero yo reconozco que esto es un problema filológico y que tienen que hablar expertos en la materia. Pero en la opinión mía, que sí. Yo le tengo, y voy a ser breve, mucho respeto a esto de las oficinas de normalización. Aquí en el ayuntamiento ha hecho una oficina de normalización donde ha creado un Spotify y todo lo que ha metido son grupos y música catalana y no hay ni un solo grupo valenciano. Por lo tanto, el concepto de normalización que puede tener Compromís, el que tengo yo, es completamente distinto. Pero lo que entiendo es que esto, Javi, y te agradezco la pregunta, tenemos que intentar hacerlo de una forma, escuchando a los técnicos y de una forma consensuada. Es decir, que esto no nos sea un foco de división entre los valencianos. Pero mi opinión personal, Javi, es que sí. Si os parece bien, Carmen Manchón, creo que estabas por ahí y hacemos una segunda intervención y entonces seguimos con... Y si queréis ya, pues los ponentes contestáis a las dos seguidas. Carmen, ¿estabas por ahí? Sí, estoy aquí. Gracias, Sonia. No, seré súper breve. Bueno, primero, viva el Instituto Cervantes y la promoción del español, que es la segunda lengua que más se estudia en todo el mundo. Entonces, estamos aquí teniendo un debate que es muy duro para los que vivimos en el territorio catalán o incluso en el país valenciano, y si no vigiláis, pues va a ser igual de peligroso que lo que tenemos nosotros, ¿no? Y una mini cosa, ¿no? De que tenemos ahora un futuro posible presidente, el señor Feijóo, que en su tierra, en Galicia, todos los documentos públicos, ya sea de Saúde, del Sergas, de que tengas que hacer una liquidación de impuestos de herencia y todo esto, están única y exclusivamente en galego. Por lo tanto, eu falo galego un poco, pero vamos, y lo comprendo, pero tengo que ayudar a mi madre, que está allí jubilada y que no entiende nada el gallego. Entonces es muy triste que este señor quiera ser presidente y creo que es un argumento que nosotros como ciudadanos lo tenemos que utilizar mucho, porque esta es la imposición que va a haber. Él no quiere debatir la lengua porque él la tiene impuesta a los galegos y lo tiene que sufrir. Entonces quería una mini pregunta para Fernando y una para Patricia, que ya me la has respuesto, ¿no? Con lo que se estudia el catalán, pero no el balear, no el mallorquí. En la escuela los niños aprenden el catalán de la TV3, con lo cual les crea un doble problema a ellos. Creo que tienen que estudiar de una lengua, lo que comentaba el chico este valenciano, que luego después en su casa es otra lengua la que hablan. Esto aún es bastante peor. Y para ti, Fernando, ¿en Valencia se puede estudiar en español, en castellano? ¿O no en las escuelas? ¿Tiene que ser obligatoriamente, se está poniendo la inmersión esta en el catalán de la TV3? Es lo que me gustaría saber. Gracias. Sí, hay unos porcentajes del 25% que se quisieron ampliar al 50%. Lo que pasa es que incluso los propios estatutos, la propia ley que se ha intentado desarrollar habla de que se va a potenciar llegar al 50%. ¿Qué es lo que ha pasado en un momento determinado? Pues que las asignaturas de castellano que se impartían, pues imagínatelas, música, gimnasia y no sé qué más. Y el resto eran en otra lengua. Es decir, aquí se ha discriminado el castellano clarísimamente. Ahora lo que pasa es que los padres lo han llevado a la justicia y ha sido el Tribunal Superior de Justicia quien ha frenado al señor Marzá y por lo tanto ahora le tiene que dar una media vuelta. ¿Por dónde? ¿Por dónde me imagino que se van a meter, Carmen?
por las escuelas infantiles, que es el talón de Aquiles que tiene la educación para volver otra vez a empezar lo que no han podido hacer en la ESO, y empezar desde abajo en las escuelas infantiles, y ese va a ser el principal problema que le veo. Por lo tanto, no van a parar porque, como os he dicho anteriormente, es un proceso de ingeniería social, pero aquí, por suerte, la justicia de momento ha frenado al señor Marzá. Pero sí que te lo digo, la idea ha sido discriminar clarísimamente al castellano, y te voy a poner un ejemplo además de la educación. El tema de la plataforma per la llengua. Se repartían adhesivos para ponerlos en los comercios, para señalar a todos aquellos comercios que no te contestaban en valenciano, según ellos, a lo que ellos llaman valenciano. Y por lo tanto te ponían un adhesivo en la puerta del comercio diciendo: este comercio discrimina al valenciano. Pero como hacían la Gestapo en su momento, esto es una cosa de señalar al que no es como tú. Pues a esta plataforma por la llengua, el ayuntamiento, en la línea de las subvenciones que he dicho antes, pues le acaba de dar este año 25.000 euros para que pague la campaña y haga todo este tipo de cosas. Pues te puedes imaginar cómo estamos aquí en la Comunidad Valenciana. No sé si Patricia quiere contestar. Sí, Fernando, pues contesto a Carmen. Sí, lo he explicado, que en las escuelas se habla y se estudia el catalán estándar. Yo, de hecho, pues mis hijos vienen con libros de texto, de lectura, que leen mucho, pero pues muchos de ellos son en catalán, y hay palabras que yo no entiendo, de verdad. Mi padre, que es muy mallorquín, que ha hablado mallorquín toda la vida, pues ya cuando se lo enseño se enfada muchísimo. Yo entiendo lo que José también quería explicar, que hay una unidad de un catalán estándar que, por supuesto, pues lingüísticamente pues, se acepta, pero que no se respete las modalidades lingüísticas. Nosotros aquí Balear no tenemos, es cada isla pues tiene sus modalidades lingüísticas insulares. Nosotros salamos, en lugar de los artículos hacerlos con la y el, pues aquí es se y es, ¿no? Se sala. Entonces pues tenemos una serie de variantes que son las que todo el mundo en la calle habla. Ahora ya no, porque claro, ahora con esa inmersión lingüística en lengua catalana estándar, es cierto que cada vez esas modalidades se van perdiendo más. Nosotros lo que decimos es que se respeten, se enseñen, se conozcan, porque además el Estatuto de Autonomía, nuestro estatuto, lo regula así, que deben de fomentarse ese conocimiento. Y sobre todo, hay aquí una fundación, la Fundació Jaume III, hay libros que también se escribe en ese mallorquín, menorquín y vicenco. Pues las ayudas, las subvenciones de las que el gobierno riega a todas estas entidades son para lengua catalana, no para las asociaciones que promueven, ¿no? o libros, literatura escrita en mallorquín, menorquín y vicenco. O sea, otra de las cosas también excluyentes de este gobierno, pues, con este sesgo ideológico. Pues esta es la realidad de Baleares. No sé si Carlos quería comentar. Pues no sé si Carlos si quieres comentar algo, si no, vamos a dar, porque nos estamos yendo de hora. Lo haría encantado, pero si hay alguna otra intervención, a ver qué hablen ellos. Tenemos una última, vamos a dar una última, ¿vale? Juanma. Sí, buenas noches a todos. Bueno, me gustaría daros las gracias por este ágora, que está siendo sumamente interesante, y bueno, os pregunto desde mi posición como padre de dos niñas en edad de escolar, ¿no? Es un tema que me preocupa mucho. Carlos, Patricia, Fernando, no hay forma posible de crear un grupo de expertos imparciales e independientes, que no independentistas, para evitar que estas fake news nacionalistas o de cualquier otra índole, ya sea populista, por ejemplo, se cuelen los libros de texto de los colegios. No es posible, no hay forma posible de conseguirlo. ¿Qué esfuerzos se han hecho en este sentido? Muchas gracias.
Pues no Sí. sé cuál de vosotros quiere empezar a contestar. Carlos, ¿te veo? Si Sí. queréis, empiezo yo, contesto brevemente y hago un apunte respecto a acabar con las fake news, con la propaganda, con el adoctrinamiento en los libros de texto. Me temo que solo hay una solución, que es ganarles y echarlos de los gobiernos, porque es muy difícil evitar que metan la mano en los libros de texto y que metan propaganda política. Y esto además va en auge con el gobierno de Sánchez y Podemos, que quita las asignaturas más principales y trata por todos los medios de utilizar la educación como una herramienta de propaganda. Hay que ganarles y hay que denunciarlo, porque denunciándolo los desgastas. Pero hasta que no mandemos es muy difícil, no se puede decir que podemos acabar con ello porque es muy difícil. Y luego, quería aludir al tema filológico que se ha estado tratando. Me parece muy importante, yo creo que Fernando lo ha apuntado, con la pregunta de Javi, dice, yo no soy especialista y creo que deben hablar los especialistas. Y también José García ha ido por allí, también lo comentaba en ese sentido, y yo creo que nosotros tenemos que tener muy claro lo que es el debate filológico de las lenguas, de cómo se enseñan, de cuáles son las modalidades, de la discordancia entre lo que se enseña y lo que hay en la calle, que es una cuestión, efectivamente, creo yo, a resolver por los especialistas, y los políticos debemos aplicar criterios técnicos y filológicos, eso es lo que yo creo. Y otra muy importante de distinguir es la problemática de la erradicación de la lengua castellana en la enseñanza. Ahí sí que ya hablamos de derechos. Eso no hay criterio técnico que valga. Eso, por decirlo así, no lo debe decidir un filólogo o no lo debe decidir un político asesorado por un filólogo, sino que eso es una verdadera cuestión de derechos que, como los tribunales ya están diciendo, derivan de la aplicación de la propia Constitución. Por eso, alguno de vosotros ha hablado de las familias que se han tenido que ir a litigar. Gracias a esas familias valientes que han acudido a los tribunales, el tema del derecho a que nuestros hijos estudien en los colegios ambas lenguas oficiales, que como ha dicho antes Patricia, ese es nuestro modelo. Nuestro modelo no es el monolingüismo de una u otra lengua, sino que es la conjunción lingüística en proporciones adecuadas para que ambas lenguas oficiales sean verdaderamente reconocidas como lenguas de transmisión de conocimientos. Y yo por mi parte lo Juanma, sí, Juanma, muy rápidamente, una solución que se ha reclamado es la de crear una agencia independiente de la alta inspección del Estado educativa, pero una agencia independiente, porque una cosa es delegar una competencia y otra cosa es abdicar sobre esa competencia, que es lo que está pasando en estos momentos. Esa agencia independiente tendría que revisar, como tú muy bien dices, la realidad de los textos que estudian nuestros hijos y, por lo tanto, que estén sujetos a un criterio independiente y no del político de turno. Sí, Fernando, yo justamente también iba a hablar de la alta inspección educativa, que pues, depende del Ministerio de Educación, porque luego tenemos la inspección educativa de cada Consellería de Educación, ¿no? De la comunidad autónoma, que no es independiente. No es independiente. Entonces, hay que apostar por esa independencia de la alta inspección educativa estatal y, sobre todo, que puedan actuar de oficio, en casos de adoctrinamiento, libros de texto, y eso pues, es una de las peticiones de Ciudadanos, ya lo fue durante la tramitación de la LOMLOE, y luego a nivel de comunidad autónoma lo reclamamos al Estado así, pero esa sería la clave. Si hubiera una alta inspección educativa independiente que actuara de oficio, pues podríamos acabar con este adoctrinamiento que sí existe en los centros educativos. Y me sumo, Carlos, y nosotros ganar y gobernar. Sí, entre otras cosas, Patricia,
porque la alta inspección educativa en Cataluña jamás ha funcionado dependiendo de Partido Socialista y de Partido Popular. Y yo lo sé porque yo he ido a hablar con la alta inspectora en Barcelona desde que fui diputado en el año 2012 ante el abuso que estaba pasando allí. Ya había gobiernos del Partido Popular cuando yo fui a hablar con esta señora y me decía, mira, yo denuncio todo y ahí está en un cajón. Lo tiene el ministro de Educación y ahí está en un cajón. Y eso al final siempre ha dependido de los pactos con los nacionalistas, como decía Fernando antes, y fueran gobiernos del Partido Popular o fueran del Partido Socialista. Y también la inspección educativa en cada una de las comunidades autónomas, pues es pues, de los gobiernos de turno, con lo cual es verdad y ojalá pudiéramos promulgar textos legales que hiciesen lo que dice Patricia, que es la independencia de estas altas inspecciones. Eso sería la solución, porque si no, la verdad es que vamos a seguir así hasta que les ganemos. Pues vamos a cerrar ya. Sí que vamos a hacer una última intervención de los ponentes, empezando por Fernando, luego Patricia. Es un último minuto que hacemos siempre en el Ágora para los que no lo conocéis. Y cerraría Carlos, que además es el anfitrión, que la organizamos desde aquí, desde Cataluña, y daros las gracias a los ponentes porque además habéis estado no solamente por el Ágora de hoy, sino por todo lo que nos habéis facilitado para poder organizarla, para poder cuadrar agendas, para facilitarlo además así a nivel telemático. Sabemos que además es un poco complicado hacer estas mesas de forma telemática, sería más sencillo hacerlo presencial, pero también es la ventaja de que nos vemos todos y que los afiliados de las 3 comunidades estamos aquí. Así que muchísimas gracias desde la Secretaría de Comunicación. Y Fernando, cuando quieras, tu minuto de oro. Bueno, muchas gracias. Bueno, oye, no sé si lo ha puesto ya Sonia, pero os pondrán la página web de Omnium. No sé si lo has puesto ya, Sonia. Os pido, por favor, que os metáis y que comprobéis cuál es la intención que tiene esta asociación, lo pongo entre comillas, cultural, y la relación que mantiene con Baleares y, sobre todo, que es la que yo os he comentado, Acción Cultural del País Valencià. Esos 35 millones que os he dicho al principio van a eso que estáis leyendo en esa página web, no van a otra cosa. Por lo tanto, esto de los països catalans, esto del separatismo, esta hipotética república catalana de la que hablan, es algo que se está financiando con el dinero de todos los españoles, en el fondo, fundamentalmente de los catalanes. Se hace desde la presidencia, desde que está Compromís, se está también financiando aquí en la Comunidad Valenciana, pero que no nos quepa la menor duda. El PP lo ha realizado, el PSOE ha hecho 3/4 de lo mismo, y aquí lo que se está produciendo desde que está el PSOE y el Compromís en el gobierno es una aceleración de todo este proceso. Pero acabo como he empezado. Nadie, absolutamente nadie, le paga 35 millones de euros, quitándoselo a la sanidad y a la parte social. Nadie le da 35 millones de euros a un fantasma. Pues muchas gracias, Fernando. Patricia, cuando tú quieras, tu minuto de oro también. Gracias, Sonia, un placer. Yo volvería a insistir en poner el foco en esa obra de ingeniería social para fomentar los delirios identitarios excluyentes que ha ido trazando el nacionalismo, con la connivencia del Partido Socialista primero y con un Partido Popular pues de perfil completamente y escorado a ese partido conservador regionalista, ¿no? que es. Hay que batir todos los mitos, todas estas fake news de que la lengua catalana es una lengua minorizada, como dicen ellos, que la apuesta por la inmersión lingüística que solo persigue el sueño del monolingüismo, el adoctrinamiento lo niegan y hablan de espíritu crítico. Todas estas fake news y sobre todo que excluir a la lengua castellana como lengua vehicular tanto de la administración como de la educación
debe volver a ser solo un mérito y no un requisito la lengua catalana, y sobre todo apostar por el modelo de Ciudadanos de plurilingüismo, un modelo plurilingüe, un modelo europeísta abierto para las sociedades abiertas del siglo XXI, y de esta manera podremos pues derrocar esa obra de ingeniería social de los nacionalistas, y, como dice Carlos, hasta que no gobernemos no nos podemos fiar ni del Partido Socialista ni del Partido Popular. Pues muchas gracias, Patricia, y cerraremos con Carlos también con un minuto o algo más también. Bueno, nada, pues yo solamente os quería agradecer a todos, a Fernando, a Patricia, a todos los compañeros que habéis asistido a este Ágora, y deciros que es importantísimo, primero, que tengamos esta comunicación entre los compañeros que estamos padeciendo similares problemas motivados por un nacionalismo expansionista que descuida las necesidades de la ciudadanía, que hace que concentremos energías en cuestiones que no son las cuestiones de comer, que de las esteladas y de la independencia no se come, no come nadie, sino que se consigue solamente hacer hegemonía política y hacer pactos entre partidos que solo aspiran al poder. Yo creo que el nuestro aspira a una sociedad mejor. Yo creo que el nuestro además tiene muy en cuenta al ciudadano, a la persona, no a las identidades colectivas, y yo me siento muy orgulloso de estar defendiendo nuestro papel en Cataluña cotidianamente. Me siento muy orgulloso y muy satisfecho de saber que en otras partes de España tenemos también voces sensatas que defienden estos principios. Yo os animo a todos a que no desfallezcáis, porque hay momentos de la política que parece que todo se ponga muy cuesta arriba, que sea muy difícil batir al adversario, pero también sabemos que las cosas cambian sin que lo esperemos, y que lo necesario es estar fuertes, aguantar cohesionados, no abdicar de nuestras ideas, y cuando llega el momento político y los vientos son mejores y más favorables, pensad también siempre que ya no hay mayorías absolutas. Feijóo el otro día decía: yo voy a por mayorías absolutas. Cuidado, no estás en Galicia. En España vamos a tardar mucho en tener mayorías absolutas. En todas las comunidades autónomas las mayorías absolutas van a ir decidiendo, y pequeños partidos o partidos que no tengan por qué tener una vocación mayoritaria siempre van a poder tener una palabra muy importante, muy decisiva, condicionar programas electorales. Nuestra posición, por tanto, sin necesidad de ganar con mayoría absoluta, que no va a hacer nadie, sí que es necesario que tengamos una presencia nutrida que nos coloque en puestos decisivos, en gobiernos, y no está tan lejos poder cambiar las cosas. Nada más. Un abrazo a todos. Y gracias por venir. Venga, que os vaya bien. Un abrazo.